los 100 millones de espectadores empezamos. ¿Vale? Si son menos de 100, no. No, hasta que no haya 200 o 300 no vamos a empezar. Así que a mí me da igual. ¿Tenéis un saludo a la Lidia? Está Lidia ahí. Primera seguidora. Bien. Bueno, pues arrancamos, ¿te parece? Bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues primero nos presentaremos, ¿no? Yo soy Joan, responsable de la Fundación Isidre Esteve en todo lo que es todos los temas de formación, entrenamiento y todas esas cosas. Hoy nos acompaña Alex, un amigo. En su caso tiene una tetraplegia C6, C7. ¿Sí? Correcto. Y al otro lado de la cámara está Marcos, otro de los técnicos especialista en todo, además de Nito, que está por allí. Bueno, pues como os decíamos, la idea de hoy es responder a preguntas que nos habéis hecho llegar. Nos podéis hacer llegar preguntas igualmente hoy aquí en el directo, sin problema, y las iremos respondiendo. Esperemos que sí, ¿no? Que las podamos responder. Entonces, como ya nos habéis hecho llegar algunas, yo voy a empezar con esas que las tengo ahí anotadas. Me tendré que acercar un poco porque la vista no me llega, pero las iremos haciendo algunos ejercicios con Alex aquí, ¿vale? Para que lo vayáis viendo. Y nos vais escribiendo y como Marcos está haciendo el directo, pues nos irá comentando las preguntas, ¿vale? La primera que nos habéis hecho llegar está bien porque tenemos variedad. Tenemos preguntas de personas con lesión medular, personas con ictus, con parálisis cerebral infantil. Entonces nos habéis hecho llegar una variedad que creo que es muy, muy interesante, ¿no? Y lógicamente os hablaremos del máster, que es un poco la excusa para enlazar una cosa con otra, ¿no? Y como os digo, empezamos ya. La primera que nos habéis hecho llegar es ¿por qué sudar no siempre es una señal de esfuerzo en personas con lesión medular? Bueno, sobre todo, no tanto que sudar no sea una señal de esfuerzo, sino que a partir de una lesión a una altura de la sexta, séptima dorsal, de T6, T7, el sistema nervioso autónomo está afectado. Entonces, todas las respuestas automáticas están alteradas, ¿no? Es decir, yo empiezo a hacer una actividad, sudo para refrigerar y eso no sucede. Entonces, todas estas señales van a estar alteradas y tú como entrenador debes saber que debes conocer estos signos, estos síntomas y qué sucede con una persona con una lesión alta que al final no va a sudar y tú igual te crees que no está haciendo un esfuerzo muy intenso y pues sí que lo está haciendo, ¿no? Por ejemplo, ahora me acuerdo, Alex, del gran premio que hacemos con la Fundación en Montmeló. Sabéis que hacemos un acontecimiento una vez al año en Montmeló en julio y suele hacer pues una temperatura curiosa, ¿no? Entonces alrededor de 35, 40 y un poquito más. Las últimas 3 ediciones que has estado allí, pues lo sufrías un poco, ¿no? ¿Cuáles son un poco los síntomas o todo eso que sí, puedes tener? Más que nada, sobre todo eso, el no sudar, necesito beber mucho todo el rato. Y bueno, claro, aparte de beber, en plan, te baja la tensión, el no sudar, y tengo que estar todo el rato, cada 5 minutos, mojándome por encima. Lo más tal es en la nuca y en las muñecas, pero bueno, cuando llevas un rato ya tengo que mojarme entero porque si no me mareo muchísimo del calor y a los pocos. Sí, lo que decía Alex, fijaros que el sudor no es más que un sistema de refrigeración que tenemos. Al no tener ese, como decía la pregunta, ese sistema bien que funcione bien, pues él tiene que hacerlo de manera artificial, que es echándose agua o con otros sistemas que tengáis, ¿no? Sí, también tengo visto con ventiladores o así, pero mejor que el agua para mí es lo mejor. Vale. Entonces ya veis, es conocer esos signos como entrenadores para saber si al deportista le está sucediendo algo o no. ¿Vale? Entonces todo eso es importante conocerlo. Segunda pregunta que nos habéis hecho llegar es ¿cómo puedo programar un ejercicio sin pasarme o quedarme corta? Vale, es muy importante que las cargas las midamos bien en el entrenamiento para no pasarnos o que el estímulo no sea el suficiente para que esa persona mejore, ¿no? Aquí es muy importante el medir, el cuantificar, el hacer unos test, unas valoraciones. Nosotros en el máster que hacemos con la Fundación, uno de los módulos hablamos exclusivamente de qué valoraciones podemos hacer para todo tipo de discapacidad, sea una persona con esclerosis múltiple, con ictus, como decía, ¿no? Todas las discapacidades. De esa manera lo que hacemos es, primero, tener unas valoraciones muy sencillas que puede aplicar todo el mundo en cualquier centro de entrenamiento, de rehabilitación, con cualquier material
y a partir de ahí pues sabes cómo esa persona pues igual tiene que trabajar más la fuerza de miembro superior o la resistencia cardiovascular o la movilidad, ¿vale? Con esas valoraciones, a partir de ahí puedes mover. Os he traído un cacharrito aquí muy sencillo, que es un dinamómetro de mano, que nos permite medir la fuerza. Pues decíamos, vale, vamos a medir con Alex, pero claro, pues para Alex no sería adecuado porque no tiene fuerza en el agarre. Entonces, os explicamos cuáles son las valoraciones a aplicar con cada persona para que podáis programar y podáis mejorar y tener una orientación en el entrenamiento, ¿no? Bien, otra pregunta. ¿Puedo hacer un HIIT con alguien, con una persona con ictus? Un HIIT, para los que no domináis la terminología, es un entrenamiento de resistencia de alta intensidad, High Intensity Interval Training. Te diría que sí y que debes hacerlo. No es que puedas, es que debes. Desde personas que han tenido un accidente cerebrovascular, desde el cuarto o quinto día, están trabajando a intensidades ya bastante altas. Y es muy importante que trabajéis a esas intensidades muy altas. Esto, además, mezclado con trabajos cognitivos, vamos a mejorar la neuroplasticidad y crear nuevas vías que va a ayudar mucho a mejorar en todos los aspectos, ¿no? Esta persona. Lo que sí es importante es saber que las fórmulas que utilizamos con el resto de la población no nos sirven, por ejemplo, con las personas con ictus, no nos sirven con las personas con lesión medular. Entonces, la típica fórmula para calcular cuál es la intensidad de trabajo, pues puede ser 220 menos la edad, ¿vale? Es muy clásica esta y otras muchas. Pues no nos sirve. No nos sirve tampoco con lesión medular, ¿vale? Entonces, todo eso nosotros te lo explicamos para que sepas exactamente que no hagas ninguna barbaridad, porque igual lo ves a 130 pulsaciones, le exiges que siga y está a su máximo. Así que hay que ir con cuidado en esas cosas, ¿vale? Bien, seguimos. Es bueno entrenar la estabilidad central, o sea, lo que sería el core, en un fitball, y lo tengo por aquí porque ya lo había visto. Bueno, cuidado con las herramientas que elegís, eso es lo principal. La estabilidad central va a depender mucho de cada persona. Como decías, primero, si hacemos un ejercicio sentado en un fitball, muchas veces esta musculatura se va a activar mucho menos que si lo hacemos en otra posición. Así que no por estar sentado en un fitball activamos más la musculatura central, ¿vale? Habría que ver cada persona, cada caso, si es capaz de activar esa musculatura o no. Y después, cuando trabajamos el core, la estabilidad central, lo que buscamos es un ejercicio que nos proporcione cierta inestabilidad, pero que ese reto lo podamos superar. No puede ser que yo esté en el suelo cada vez. La pregunta a lo que hacía referencia es si yo, por ejemplo, a Alex lo siento aquí, se va a caer, porque él desde aquí hacia abajo no tiene control. Entonces no podríamos trabajarlo. Igual para mí sería un trabajo bueno, pero para él no. Entonces cada persona que tengáis va a ser distinto. Pero en cambio sí podemos usar el fitball para trabajar la estabilidad central con él. Y os voy a hacer un ejemplo sencillo. Nos movemos los dos. Yo desapareceré. A Alex le damos la pica. Yo le lanzaré la pica y él me la va a devolver, ¿vale? Ahí, le lanzaré el fitball, sí. ¿Te la lanzo directa o...? ¿Vale? Bueno, que tampoco se trata que entrene aquí, que luego tiene entreno. Bien, entonces ya habéis visto que muchas veces la herramienta es lo de menos, sino que debemos saber cómo utilizarla. Y para eso, claro, vamos a hacer nosotros una sesión práctica de 10 horas en las que vamos a dar mucha variedad de ejercicios para que tengáis todas estas adaptaciones. Bien, me acerco, que paso hoja. ¿Se animan con alguna pregunta por ahí, Marcos? De momento, ¿no? Vale, nos dice otra pregunta. ¿Por qué alguien con una lesión medular puede tener una frecuencia cardíaca más baja de lo esperado, incluso durante un ejercicio intenso? Vale, al final antes lo hemos comentado un poco. Si os fijáis, hemos dicho que por encima de T6, de la sexta dorsal, va a estar alterado el sistema nervioso autónomo y esa frecuencia cardíaca no responde igual que en una persona que no tenga esa alteración. Después hay otro motivo. Cuando yo hago un trabajo con miembros superiores solo, la masa muscular implicada
es menor que si utilizo todo el cuerpo. Entonces también cuesta más movilizar. Y alguien con una lesión medular alta tarda mucho más en llegar a subir intensidades. O sea, necesitamos mucho más tiempo para subir esa intensidad. ¿Vale? Entonces, por eso puede tener una frecuencia cardíaca más baja una persona con una lesión medular alta. Y por eso es importante que lo conozcáis. ¿Es posible que alguien en silla de ruedas tenga más problemas de equilibrio que alguien de pie? Sí, claro. Al final, el control postural, la estabilidad va a depender de diferentes grupos musculares, del control postural que tenga, de cómo sea capaz de conectar unas zonas con otras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Alex, antes ha salido el caso del fútbol, que hemos dicho que se caería, pero ahora lo vamos a ver. Si nos ponemos de lado y así ven la frontal. En su caso, si Alex se separa del respaldo, con esta inclinación, que es prácticamente estar en la vertical, ya se cae hacia adelante. Ahí ya se cae. Si nos colocamos de lado, si llevas un brazo hacia un lado, si no equilibra con el otro, se cae. ¿Vale? Entonces, alguien en silla de ruedas puede tener mucha menos estabilidad que alguien de pie, lógicamente. Va a depender de ese control que tenga para trabajar. Y después lo que nosotros os contamos es cómo puedes mejorar toda esa estabilidad a pesar de que tengas una lesión alta o tengas una parte del cuerpo que no te funcione por una parálisis, sea el motivo que sea, ¿no? Entonces verás cómo puedes mejorar esta estabilidad a pesar de que una parte del cuerpo no funcione, por decirlo así, ¿vale? Hay que conocer que todo está conectado por dentro a nivel de fascias, entonces puedes trabajar una zona aunque no la tengas inervada. Bien, seguimos. Los ejercicios de respiración de yoga pueden mejorar la postura y la estabilidad en personas con discapacidad. Bueno, no específicamente de yoga, o sea, cualquier ejercicio de respiración que engloba muchísimo más va a mejorar la postura, hasta la calidad de vida, ¿no?, de esa persona. Una de las principales restricciones que tenemos es a nivel de diafragma, y con el diafragma está muy relacionado con temas también que me he liado, Marcos. Está muy relacionado con que el diafragma es muy importante. Bueno, eso, que a nivel de respiración podemos trabajar muchas con temas emocionales, eso. Y entonces la respiración es muy importante trabajarla, y en el caso, por ejemplo, de Alex, él hace muchos trabajos de diferente estilo y ahora os los cuenta él, por ejemplo, en casa y aquí, ¿no? Sí, yo en casa, por ejemplo, en plan, tengo un aparatito que aguanta la respiración todo el tiempo que pueda, tal, y al cabo de, ahora que pasan unos meses, se mira en el medidor que ya tengo un poquito más de capacidad pulmonar. Y luego aquí en el gimnasio también hago distintos ejercicios, incluso, por ejemplo, cuando estoy haciendo bici o cualquier cosa, o esquí, de apneas y cosas así, aparte de ejercicios que te ayudan también a la estabilidad del tronco, digamos, y a la vez que a la respiración. Es importante, o sea, no se trata como todo, ¿no? Los ejercicios de respiración no son más que unos ejercicios, entonces que tengan su lógica. En su caso, pues por su lesión tiene dificultad en la inspiración, entonces todos los músculos inspiratorios están más limitados, entonces parte del trabajo que hace en casa es para la musculatura inspiratoria, pero además, como él también está compitiendo en kettlebell, es una prueba de resistencia, pues hace trabajos de mejora de CO2, bueno, todo tiene que tener un sentido, ¿no?, como cualquier entrenamiento. Y una parte importante para él es la fuerza de esta musculatura que nos permite coger aire, y eso es lo que trabaja principalmente en esto, ¿no? Creo que hay alguna pregunta, Marcos. ¿Por qué las personas que van en silla o se desplazan con muletas tienen tantos problemas en los hombros? Vale, los hombros no están hechos para soportar mucha carga, no es un grupo muscular, o varios grupos musculares no están preparados para soportar esas cargas, ¿no? Entonces pasamos de llevar nuestra carga en piernas a tener que soportarla con los hombros. Los empujes en la silla, en las muletas,
todo eso va a hacer que incrementemos mucho la carga en esta musculatura y al final tengamos muchas lesiones. Ahora lo digo de memoria, pero yo creo que el 92% de las personas que van en silla han tenido, te diría que es un dolor de más de un año, o sea que es una barbaridad, ¿vale? O sea, casi todo el mundo que va en silla o en muletas tiene dolor de hombros, tiene alguna lesión. Por eso es uno de los principales trabajos que hay que hacer a nivel preventivo. Y creo que hay una pregunta de eso que después lo referiremos, ¿vale? Pero sí, es una musculatura que no está preparada para la carga que le vamos a proporcionar. Es como si de repente tú no corres nunca y te pones a correr 100 kilómetros. Vas a tener lesiones, ¿no? Pues aquí pasas de no tener un tono muscular, unos músculos preparados, a tener que desplazarte y a transferirte y hacerlo todo con esa musculatura. Bien, seguimos con más preguntas por aquí. ¿Qué importancia tiene en el...? No. Uy. Bueno. ¿Qué importancia tiene el entrenamiento de estabilidad central, de core, en personas con discapacidad? Bueno, lo más importante es conocer que la estadística nos dice que las personas con discapacidad tienen muchas más caídas que las personas que no la tienen. Las personas que van en silla tienen más caídas también. Entonces, es fundamental el poder trabajar esta estabilidad, como habéis visto con Alex. Si él se inclina un centímetro hacia adelante, se cae. Entonces, cualquier piedrecita, cualquier cosa que coja con las ruedas, podría salir disparado, ¿vale? Entonces, es muy, muy importante tener esa estabilidad, esa fuerza en toda la parte central para evitar estas caídas, que además una caída en su caso nos puede acarrear muchos problemas, porque al no tener sensibilidad puede tener una fractura, no percibirlo, que pase tiempo y entonces tener algún problema grave, ¿no? Uno de los trabajos que hemos presentado en algunos congresos es referente a eso, en el que vimos que con un trabajo, concretamente era de los trajes estos de electroestimulación, se mejoraba un 150% el ángulo, digamos, de partida. Entonces ganaba esos pequeños 2-3 centímetros que hace que pueda reaccionar antes y no caer, ¿vale? Entonces ya habéis visto en el caso de Alex que es muy sencillo que podamos caer o no. Bien, ¿por qué algunos ejercicios de rehabilitación pueden empeorar el dolor en el hombro? ¿Ves? Estaba relacionado con el hombro de antes, en personas que usan silla de ruedas. Bueno, es lo que decíamos. Normalmente tratamos los ejercicios igual que para una persona que no tiene discapacidad, ¿no? Se me han caído los papeles. Ahí voy. He perdido los papeles. Esta la tenemos ya. Esto también. Bien. Hemos perdido los papeles, pero los recuperamos. Vale. Estábamos en el tema de los hombros y decíamos que normalmente uno de los principales problemas es que lo que nosotros sabemos, cuáles son los ejercicios mejores, peores, contraindicados, pues no sirven para alguien que se desplaza en silla o en muletas. Hemos dicho que si antes de tener una lesión yo hago un trabajo de hombro de unas características, aquí el hombro va a tener otra funcionalidad diferente. Entonces no puedo hacer los mismos ejercicios. Igual unos que están contraindicados en un caso no lo están en el otro, o los que no lo están sí lo están, ¿vale? Entonces es muy importante que apliques los ejercicios correctos y eso también en el máster tenemos un módulo exclusivo solo para explicar cuáles son los ejercicios contraindicados, cuáles no debes hacer, cuáles hacer de vez en cuando y sobre todo eso, no liarla porque una lesión en el hombro nos significaría pues no salir de casa, ¿no? Sí, literal, ni de casa ni de cama si te descuidas, porque ya no puedes hacer transferencias, no puedes hacer nada. Vale, entonces los hombros hay que tener mucho cuidado con ellos. Bien, ¿por qué la frecuencia cardíaca no es un indicador fiable de intensidad en personas con algunas discapacidades? Bueno, ya lo hemos comentado más o menos, pero bueno, ahí, en función de la discapacidad puede haber una causa u otra. Como decíamos, para programar los entrenamientos suele hablarse de frecuencia cardíaca y, como os decía, en ellos, en personas con lesión medular no es válido, en personas con ictus las fórmulas clásicas tampoco, pues ya sea por lo que decíamos, ¿no? El sistema nervioso está alterado,
tienen una medicación que también nos altera estas pulsaciones, la masa muscular implicada es diferente, ¿vale? Por tanto, es muy importante que conozcáis esas adaptaciones, esas fórmulas adaptadas que hay para cada discapacidad, y eso también os lo digo, tenemos un módulo en el que hablamos específicamente de el trabajo de resistencia, cómo programarlo, cómo medirlo, cómo cuantificarlo, para que cuando hagas un HIIT o un trabajo de las características que quieras, tenga un sentido, que no sea me pongo en la bici de manos porque sí, sino que todo tenga unos porcentajes, igual que trabajarías con cualquier persona sin discapacidad, ¿vale? Bien, mi hijo tiene parálisis cerebral y tiene un tono muy elevado. Si entrena fuerza, será peor. Será peor, entiendo. No, los estudios nos dicen que el entrenamiento de fuerza nos va a ayudar, nos reduce incluso la espasticidad y nos ayuda a la movilidad general, ¿vale? Entonces, lo que sí es lógico es que debes saber qué grupos musculares debes trabajar y de qué manera, ¿vale? Que ese es un poco, como decíamos, a la hora de cuantificar el trabajo, de medirlo, de programarlo bien. Habrá unos grupos musculares con un tono muscular muy elevado que igual no los trabajamos, trabajaremos otros, relajaremos unos, ¿vale? Entonces, debes trabajar la fuerza, pero saber qué grupos musculares debes trabajar y cuáles no, ¿vale? Bien, tenemos alguna más por aquí. Vale, es verdad que las personas con lesión medular tienen un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares que la población general. Sí. La principal causa de muerte en una persona con lesión medular son las enfermedades cardiovasculares. Pensad que alguien que va en silla está, no sé, me iba a decir 16 horas al día sentado y el resto durmiendo, pero tú como duermes 12 horas... Bueno, tampoco tiene que saberlo, O sea, tú unas horas sentado y el resto tumbado. E incluso hay personas que tienen que tumbarse a mediodía, por el tema de úlceras o lo que sea, ¿no? Por cambio de postura. Entonces, imagínate tú estar todo el día en el sofá de casa. El sistema cardiovascular o lo trabajas o vamos mal. Entonces, como decía la pregunta, las enfermedades cardiovasculares son más elevadas en las personas con lesión medular, que van en silla en general, y por tanto debes trabajar mucho el sistema cardiovascular. ¿Vale? Bien. ¿Es recomendable que una persona que usa silla de ruedas haga ejercicios de propulsión manual o puede generar lesiones en el hombro? ¿Qué decimos aquí? Bueno. Está claro. Al final, una persona que va en silla tiene que tener la fuerza necesaria para poder desplazarse. Entonces, tengo que trabajar la fuerza de miembros superiores, de la movilidad, todo, pero no es necesario que haga el ejercicio en sí. O sea, yo lo que voy a mejorar es la fuerza sin crear un ejercicio que sea muy lesivo. Es como si pongo el ejemplo de un futbolista. Un futbolista no está en los entrenamientos, no solo juega partidos de fútbol, hace también entrenamientos de fuerza, entrenamientos de movilidad, hay trabajos variados, ¿no? Aquí es lo mismo. Yo, para mejorar mi fuerza en la propulsión, no estoy solo propulsando en la silla o me pongo resistencia, sino que mejoras la fuerza general, la movilidad, que pueda empujar desde más atrás, más recorrido, y eso nos hace mejorar la propulsión en la silla, ¿vale? Tratando muchas veces de compensar el movimiento de cierre que me va a producir lesión con movimientos de apertura, ¿vale? Esa sería un poco lo que haríamos. ¿Qué adaptaciones son necesarias para entrenar la fuerza en personas con esclerosis múltiple? Bueno, pues es otra de las cosas muy concretas que vemos en el máster. Al final, personas con esclerosis múltiple o alguna enfermedad parecida tienen un grado de fatiga que es diferente al que tiene el resto de población, y entonces todo lo que son tiempos de trabajo, series, repeticiones, se van a ver alterados. No podemos utilizar las mismas series, repeticiones y tiempos de trabajo y de recuperación que en el resto de la población, ¿vale? Porque caería mucho el rendimiento. Entonces, todo eso hay que adaptarlo, hay que hacer, bueno, recuperaciones diferentes, mayores, con más pausas. Todo eso tenemos que modificarlo en alguien que tiene, cuando planifiques un entrenamiento para alguien con esclerosis múltiple. Bien. Para entrenar la fuerza, ¿cómo podemos entrenar la fuerza
con alguien que tiene una lesión medular alta si no puede usar las piernas? Bueno, al final va a trabajar la fuerza de la parte, digamos, que tiene sana, incluso de partes que no están activas, pero que podemos mejorar esa fuerza porque, a pesar de que no tenga la inervación, nadie ha desenganchado los músculos de su origen y sus... Entonces, por ejemplo, con Alex, los trabajos de mejora de fuerza de toda la musculatura que te mantiene la postura, que hemos hecho con respiraciones, con autoelongación, todo eso, no sé, cambios que has notado en la postura. Sí, no, se nota mucho. Yo, de hecho, al principio, yo estaba aquí y ya me caía, ahora más o menos aún aguanto. O sea, se notan mucho los ejercicios, a los poquitos tengo bastante más estabilidad que antes, y para adelante lo mismo. Los ejercicios que hacemos de dejarme caer y yo tener que hacer fuerza para atrás, se nota. Al final es buscar una autoelongación que conecte toda la musculatura y, haciendo fuerza desde arriba, es capaz de contraer todo. ¿Vale? Entonces puedes trabajar de muchas maneras, con gomas, con no sé qué, con mil historias, con kettlebell, vamos a poder trabajarlo sin problema. Para ver un poco que, a pesar de no tener agarre, podemos hacer trabajos de hombro. ¿Me dejáis un segundo? Vale. Dale, y probamos un press normal. ¿Veis? A pesar de no tener agarre, como se puede aguantar la kettlebell hacia arriba, pues se puede hacer un trabajo de press sin problema, ¿vale? Que no es necesario sujetarlo. Claro, si tuviésemos si él quisiera llevarla hacia abajo, ahí sí que se le caería. Pero todo lo que sea hacia arriba, podéis trabajarlo igual sin problema. Bien. ¿Qué más? Bueno, tenemos una última pregunta. Si no, con esta nos llegará. ¿Es cierto que el entrenamiento físico reduce la incidencia de infecciones urinarias en personas con lesión medular? Pues sí, yo creo que Alex nos lo puede contar. En principio, el hecho de mantenerse activo va a mejorar mucho la circulación, va a mejorar la función intestinal. Los cambios de posición, todo esto ayuda mucho. Y normalmente, nosotros no lo tenemos cuantificado, pero cuando alguien empieza a entrenar con nosotros, suele tener alguna baja de vez en cuando por infecciones urinarias, y cada vez se van espaciando más en el tiempo, hasta incluso que casi pues no tienen, ¿no? Tú al principio tenías bastantes, ¿no? Sí, sin duda. Yo al principio, cuando venía, de hecho, tanto infecciones urinarias como problemas ahí al baño y tal, antes cada mes faltaba 2, 3, 4, 5 días. Ahora prácticamente no falta ninguno. Y de hecho, infecciones urinarias ahora estoy teniendo una vez al año, literalmente. Una. Sí, mucho mejor. Pasé de estar cada 3 meses con infecciones, ahora eso, una vez al año más o menos. Ahora si falta es por falta de ganas. Bueno, pues nada, la idea era hoy responder un poco las preguntas que nos habíais hecho, hablaros del máster que hacemos en la Fundación, que sabéis que está abierto para todo el mundo, no se necesita ninguna titulación. Lo que nos gustaría es que cualquier persona con diversidad funcional que vaya a un centro de entrenamiento, a un gimnasio, a un centro de rehabilitación, lo que queráis, pueda tener un entrenamiento adaptado a sus características. Que los profesionales que trabajáis en este sector podáis... seguro que tenéis muchísimos conocimientos y simplemente hay que ver la adaptación que podemos hacer para esos conocimientos, pues aplicarlos a personas con diferentes discapacidades y que puedan entrenar y mejorar su calidad de vida. No sé si por mi parte está todo. ¿Tú quieres añadir algo? ¿No? Todo bien. Que está pensando en el entreno que le toca ahora, así que nada más. Me estoy arrepintiendo. Sí. Pues nada, desde aquí nos despedimos. Sabéis que tenéis los enlaces por aquí de todo, del máster, de diferentes cosas, y cualquier consulta que tengáis nos escribís y ya está, ¿no? ¿Todo bien, Marcos? Pues nada, un saludo a tout le monde. Adiós.